son los que se llevan el dinero a Suiza, son los que llevan desde después de la guerra civil prácticamente sin pagar impuestos en España, son los dueños del mundo, no son algo abstracto que tiene sentimientos, no, son los poderosos que están detrás de la tramoya. Los grandes patrimonios no solamente son los que tienen más capacidad para camuflar sus ingresos, es que además son los menos perseguidos por Hacienda. Tan solo un 20% de los efectivos de la agencia tributaria se dedica a perseguir o a controlar de una manera estas grandes empresas, que es donde está la mayor parte del fraude. Y las fortunas se van a lugares como este. 6 de cada 10 empresas del IBEX tienen filiales en paraísos fiscales. Encabeza la lista el Santander, con 33. Le siguen Repsol, Gas Natural, Inditex o el BBVA. No sabemos si las empresas utilizan estas sociedades para eludir impuestos, pero sí que si lo hicieran nos costaría mucho enterarnos, porque Belice, las Islas Caimán o las Antillas holandesas son lugares como poco opacos. Lo cierto es que durante el año 2010 se duplicaron las inversiones de empresas del IBEX en paraísos fiscales, al tiempo que había pues una caída importante, sufríamos un descalabro en la recaudación del impuesto de sociedades. Hay que hacer muchas cosas, pero creemos que ahora es un buen momento para hacerlas, porque los ciudadanos se están dando cuenta de que lo que no ingresan unos lo acabamos pagando vía aumento de impuestos todos los demás. España tiene un inspector de Hacienda por cada 1.600 contribuyentes. En Alemania y en el Reino Unido hay uno por cada 700. Consecuencia, defraudamos el doble. En España el fraude representa el 23% de nuestra economía, 10 puntos más que en el resto de la Unión Europea. Si recuperamos esos 10 puntos, que es algo posible, estaríamos recuperando 38.500 millones adicionales, 25.500 en impuestos y 13.000 millones en cuotas de la Seguridad Social. Casi 40.000 millones, exactamente la cifra del gran recorte social que se vaticina para marzo. Pero ¿cuál es la Champions de la especulación en España? En el cuarto puesto, el sándwich holandés. Una empresa opera en España pero depende de otra con sede en Holanda. Y Holanda tiene línea directa con el paraíso. Te permite llevarte los dividendos que se obtengan en España a Antillas vía Holanda. Y ahí es donde se van a repartir los dividendos sin tributación. A Montoro no le quedan ni las migas. La familia Ruiz Mateos ha admitido su afición por esta práctica. Es legal. En el tercer puesto, el doble irlandés. Y se trata de dos sociedades, una radicada en Irlanda y otra en un paraíso fiscal, como puede ser Isla Caimán, que tiene convenios con Irlanda. Y una le paga a la otra en concepto de derechos de autor. Ocurre que ese pago es prácticamente todo el beneficio de la primera empresa. ¿Eso qué significa? Que ese dinero no tributa. Google estaba pagando un 2,5% de impuestos finalmente como consecuencia de toda esta operación. Lo que supuso un ahorro de 3.000 millones de dólares. Es legal. Segundo puesto, el fraude de la trucha, también llamado el carrusel. Una empresa compra un camión en Alemania. Por las leyes comunitarias no paga IVA, pero cuando lo vende en España sí lo cobra. Repite la operación 50 veces. Ese es el carrusel. Son empresas que se constituyen para este tipo de operaciones y que, bueno, están funcionando temporalmente mientras están evadiendo este IVA que cobran y luego desaparecen. ¿Y dónde está la trucha? Es la última empresa que vende el camión. Se le llama así porque es a la que tiene que pescar Hacienda. Cuando vas a buscar la trucha, esa trucha ya no existe. La empresa que pide la devolución dice que no conoce nada, cosa que a veces es cierta, a la empresa de la trucha. Es ilegal. Y llegamos al número 1 de la lista, la SICAV. Una SICAV es una institución de inversión colectiva. Bueno, mejor dicho, debería ser una institución de inversión colectiva. Porque las SICAV acaban siendo el modo de evasión fiscal favorito de las grandes fortunas. Los beneficios, las plusvalías de estas inversiones van a tributar como tal sociedad de inversión al 1%. Mientras que si se hubiese invertido en una sociedad mercantil, en una sociedad anónima, comprando acciones y demás, pues tendría que pagar en principio un 35%. Pero las SICAV tienen un problema. Hacen falta 100 personas para constituir una. Y es ahí donde aparecen los mariachis. Sí, mariachis. Canta y no llores.
Los mariachis tienen la función de acompañar al millonario para sumar 100. A veces son familiares suyos, otras, empleados del banco que le monta la SICAV. En ambos casos, contribuyen a que el millonario cumpla con el papel para el que le predestina la canción. Con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. En algunos casos es que estos inversores no han llegado a no ser ni siquiera reales. Que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Amancio Ortega tiene SICAV. Las hermanas Koplovich tienen SICAV. La lista es más amplia porque las SICAV son legales. Y que ningún gobierno ni de derecha ni de izquierda se ha atrevido a reformar ese tema. Angela Merkel y Nicolas Sarkozy. Merkel y Sarkozy. Merkel y Sarkozy. Merkel y Sarkozy. Merkel ha dado hoy un Sarkozy. Ha agachado la cabeza De Merkel. de Merkel y Sarkozy. 80 Milliarden Euro eingespart werden, damit unsere finanzielle Zukunft wieder auf soliden Beinen stehen kann. Estamos haciendo lo contrario de lo que deberíamos hacer si tenemos en cuenta que nuestra prioridad debe ser la de combatir el desempleo. El problema es que en estos momentos las prioridades en España no las marca el gobierno español, sino que las marca Angela Merkel. La señora Merkel es la consejera delegada del Deutsche Bank, no es la canciller o una líder europea, porque vela por los intereses de los bancos alemanes, que son los intereses, es verdad, de los ahorradores alemanes. ¿Es una posición de una líder europea? No, tiene el mismo liderazgo en Europa que el de un pigmeo. Como economista esto me parece patético. Es decir, yo no tengo fe en las instituciones europeas. Han tardado muchísimo y lo han hecho muy mal. El año pasado se celebraron 11 cumbres al máximo nivel en la Unión Europea. Y en todas se dijo: Acaba de comenzar en Bruselas la cumbre más decisiva. La situación es crítica. Todo el mundo nos está mirando. Cumbre europea en Bruselas. No habrá una segunda oportunidad. El mundo está mirando a Europa y Alemania. Importantísima cumbre europea. Dar marcha atrás en esta estrategia sería imperdonable. Los líderes de la Unión Europea están reunidos en Bruselas. Y otra vez estamos ante la cumbre en la que se juega el futuro del euro. Y estos fueron los grandes objetivos del año. Grecia. En junio asistimos a la última oportunidad para desbloquear su segundo plan de rescate. Todavía no se ha hecho. A partir de agosto llega la crisis de la deuda. España e Italia entran en barrera. Hace falta una respuesta ágil para cortar la sangría. 5 meses después, los únicos que han cambiado han sido los gobiernos. Obligaciones del cargo de presidente del gobierno. Las deudas siguen disparadas y el euro en peligro. Institucionalmente, Europa es un dinosaurio enfrentado a una gacela que realmente está corriendo por delante de nosotros sin que tengamos ninguna posibilidad de alcanzarla. Basta que un país como Malta, que tiene 400.000 habitantes, diga que no y ya no se puede adoptar el acuerdo. Es lo que ha llevado a la situación absurda actual del llamado Mercosur. Lo que se está poniendo de relieve es que esta Unión Europea ha sido la Unión Europea de los bancos, la Unión Europea de los mercaderes, la Unión Europea de los especuladores. Si hubiéramos permitido en su momento que Grecia se viniese abajo y saliese del euro, que es lo que teníamos que haber hecho, la banca francesa y alemana había estado en una situación muy complicada. En Europa, los mercados financieros están dirigiendo la economía europea, incluso la política europea, por encima de las propias instituciones políticas que están anquilosadas. Los mercados financieros. Aceptaríamos que en Europa manda Merkel y un poco Sarkozy si no fuera porque existen ellos. Pero, ¿quiénes son los mercados? Hostia. ¿Quiénes son los mercados? Los mercados somos todos. ¿Somos todos? Usted y yo. Tiene nombres y tiene apellidos. En el mercado está todo el mundo. Los ahorradores. Gente o instituciones. Donde tienen los ahorros los ciudadanos. O bancos o empresas. Los grandes fondos especulativos. Los fondos de pensiones. Un conjunto de agentes financieros. Que dictan sentencia y que derriban gobiernos. Que dominan la política. Una entelequia. No son
una entelequia, un fantasma, no existen. El que tiene la sartén por el mango. Mire, el mercado ni es malo ni bueno, el mercado es el mercado. No se les puede exigir demasiado. Son los ricos, son los grandes fondos de inversión que mueven el cotarro, esos son los mercados. Es cierto que todos podemos ser los mercados, comprar y vender deuda de países, pero unos pueden más que otros. Son esa docena de personas que, según el Wall Street Journal, manejan los mercados de los derivados en Manhattan. Que decide a quién presta o no presta su dinero. Si tú no reúnes las condiciones que yo quiero, no te doy dinero. Entonces, si quieres mi dinero, acepta mis condiciones. Estos son los capos del mercado compareciendo ante el Congreso de Estados Unidos por su papel en el estallido de la crisis. Son George Soros, quebró el Banco de Inglaterra en 1992, Jim Simons, John Paulson, que ganó 4.000 millones de dólares con las hipotecas basura, Kenneth Griffin y Philip Falcone. A este lo apodan el terror de la banca española por sus ataques a nuestro mercado. Un periódico tan poco sospechoso de patrocinar conspiraciones izquierdistas como el Wall Street Journal denunció que los capos del mercado habían iniciado una carrera contra el euro. Es febrero de 2010, cenan en este restaurante de Nueva York. Aquí deciden apostar contra Europa. Si lo hacen juntos, pueden ganar mucho dinero con la operación. El 4 de mayo la situación se ha hecho insostenible y Zapatero estalla en Bruselas. No doy crédito. Es una absoluta locura. No podemos estar todo el día haciendo caso a las especulaciones, a los pronósticos, a las hipótesis, a lo que puede pasar, que hace olvidar cuáles son los datos reales. Intolerable. Sencillamente intolerable. Y le puedo decir que, por supuesto que esto lo vamos a combatir. Y perdió el combate. Una semana después, el 12 de mayo, un Zapatero empujado por los acreedores acude al Congreso para anunciar el mayor recorte social de nuestra democracia. Reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir El gobierno se ve absolutamente con un margen de maniobra muy limitado porque el país necesita financiación exterior y cuando se te corta la financiación exterior se te produce un colapso económico del país. Eso el gobierno no lo puede permitir. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. No tiene el respaldo de las instituciones europeas, del Banco Central Europeo o de los países europeos, el gobierno acaba sometiéndose lógicamente al dictado de los mercados y esto es una decisión casi colectiva de los países europeos, ¿no? En septiembre de ese mismo año se cierra el círculo. Zapatero se reúne con los capos del mercado en Nueva York. Intenta convencerles de que después del ajuste, el euro es fuerte. Pero claro, la consecuencia de esos ajustes han sido ralentizar el crecimiento y los mercados no se han quedado contentos, ¿no? Se han cambiado los gobiernos en Italia, en Grecia, en Portugal. Es una ignominia, porque lo que está pasando en Europa es una quiebra radical y tremenda de la democracia. Se han producido golpes de Estado contra democracias en Europa. Si realmente gobiernan los fondos de inversión y los bancos y sobre todo los gestores que gestionan ese dinero en los fondos de inversión y que no les votamos y que pueden decidir atacar a un país o a imponer determinadas condiciones, pues entonces no estamos viviendo una democracia, estamos viviendo una dictadura financiera. Es una sensación a veces de impotencia, desde luego, y muchas veces de desesperación, ¿no? Porque tú ves que la situación se va deteriorando y nadie de los que pueden tomar decisiones, sobre todo a nivel internacional, tanto en dimensión europea como en dimensión global, decide tomar decisiones porque no a todo el mundo le afecta la crisis por igual, ¿no? Personally, I've been dreaming of this moment for 3 years. I had a confession which is I go to bed every night, I dream of another recession, I dream of another moment like this. Es Alessio Rastani, el analista al que entrevistó la BBC en septiembre y cuyas declaraciones recorrieron el mundo en minutos. The governments don't rule the world, Goldman Sachs rules the world. Pero eso es un disparate de declaración. O sea que no solo es un loco y es un inmoral. Eso fue lo más bonito que se le dijo. Después, su figura perdió la credibilidad. Donde se había visto al nuevo gurú económico, empezó a verse a un broker mediático.
Pero el mundo entero había creído a Rastani cuando dijo que podía forrarse con una nueva recesión. ¿Por qué? Las crisis son oportunidades de negocio, es decir, siempre hay grandes beneficiados cuando hay crisis económicas, ¿no? Los mercados cuando bajan rápido, en tiempo y en puntos, y por lo tanto es muy rentable, mucho más rápido y se gana dinero mucho más.